Pues ha sido un tiempo de mucha bendición, de mucha confrontación. Yo me quería salir en las prédicas, pero el Espíritu me tenía que me quedara. Entonces, pero hay una lucha, ¿verdad? Hay una lucha de la carne contra el Espíritu. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y Dios sabe que somos débiles. Y no nos ha dejado huérfanos, ¿verdad? Sino que nos ha dado su Espíritu para ayudarnos en nuestra debilidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 8. Romanos 8, el libro de Romanos es increíble, es una joya. Iba a poner el video, pero mejor lo dejamos para chiste local. Ok, es uno de los textos más increíbles en toda la Biblia. El libro de Romanos, Dios lo usó para cambiar mi vida. Fue una enseñanza en Romanos capítulo 6 la que me hizo entender cómo vivir, cómo quería el Señor que presentara a mis miembros como instrumentos de justicia, ya no al pecado, ya no para servir a mi antiguo amo, que era el pecado, ¿no? Que es un amo tirano y cruel, cuya paga y cuyo salario es la muerte, ¿verdad? La paga del pecado, el salario que el pecado te paga si tú trabajas para él hasta el último centavo es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Romanos es muy especial para mí. Es una carta, un libro que usamos mucho en consejería bíblica cuando recibimos a matrimonios, a personas que están batallando con situaciones en lo individual y en lo relacional. Y el libro de Romanos realmente tiene respuestas para todo. Es muy preciso, es muy puntual porque no se enfoca tanto en el comportamiento, sino en el corazón del problema y del asunto, que siempre es un asunto del corazón, ¿verdad? Es un tema de quiénes somos, no de qué hacemos, ¿no? Y la Biblia enseña, y Romanos 3, ¿recuerdas? No hay justo ni aún uno, todos pecamos, ¿no? Todos nos hemos hecho inútiles. ¿Me estás oyendo, hermano? Y así la Biblia nos presenta incapaces, absolutamente incapaces, débiles, enemigos, incapaces de poder hacer algo nosotros mismos. Separados de Dios no podemos hacer absolutamente nada, y Romanos nos muestra eso, nuestra condición, nuestra incapacidad, nuestra debilidad, nuestra enemistad, pero también nos presenta la solución, no solamente el problema, sino qué es lo que necesitamos. Lo que necesitamos y nuestro mayor problema y nuestra mayor necesidad, mejor dicho, es de salvación. Necesitamos un Salvador, y Romanos nos presenta cómo es que podemos ser salvos y cómo caminar una vez que hemos sido salvados. Los primeros 5 capítulos hablan de eso. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo puedo estar en una correcta relación con Dios? Porque realmente ese es mi problema principal, ¿no? A veces pensamos que nuestro problema es un problema con mi esposa, es un problema con mis hijos, es un problema del trabajo. Pero la Biblia enseña que nuestro principal problema es un problema de una incorrecta relación con Dios, que no estamos en orden con Dios y que no estamos en una relación correcta y en una amistad con Él. Entonces la Biblia en Romanos nos muestra cómo Dios hizo todo para resolver nuestro principal conflicto y nuestro principal problema. Y Él dice en Romanos 3:22, nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Esta es la versión NTV. Y eso es verdad para todo el que cree. Nos habla de la fe, de simplemente confiar en Él, sea quien fuere. No importa el problema que tengas, no importa la circunstancia en la que estés, la solución para tu necesidad más grande solamente es una y la misma: la fe en Cristo. Esa es la solución. Pues dice, todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, porque ciertamente había una deuda que pagar, ¿no? Y hemos hablado de eso también. Y el Señor ofreció, verso 25, a Jesús como el sacrificio por el pecado. Entonces, Romanos establece eso,
la intervención de Dios en medio del enorme problema que teníamos de una enemistad con Dios, del pecado. Y me gusta eso, no hay ningún esfuerzo. También Romanos establece claramente que no hay ningún esfuerzo, no hay buena obra, no hay manera en la que tú y yo pudiéramos cumplir con una serie de mandamientos, portándonos bien para ser justificados, para estar en una correcta relación con Dios, sino simplemente es la confianza profunda de todo nuestro corazón en el amor de Dios que se demostró cuando envió a su Hijo a morir por nosotros. Romanos 5, ¿te acuerdas? Romanos 5, desde el 6, en la NTV, lo voy a leer. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Te acuerdas? Más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, esto significa cuando todavía éramos pecadores, no esperó a que mejoráramos, sino que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice en el verso 9 en la NTV, entonces como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, esto me encanta, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por esta nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo, ¿qué dice? Amigos de Dios. Esta es nuestra nueva realidad. Cuando tú respondes positivamente a lo que Dios ha establecido, y lo que Romanos nos enseña respecto a esto es la necesidad de estar en esta correcta relación, que la única posibilidad de que esto suceda es a través de la fe, confiando no en nuestras obras, no echándole ganas, no por nuestros esfuerzos, sino descansando en lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces Él cambia todo. Y de hecho, en Romanos 5 hay una lista gloriosa de bendiciones que son resultado de haber confiado en Jesús. Todo esto lo estoy diciendo para que sepas, si has confiado en Jesús, lo que ya tienes en Cristo y lo que está disponible para ti, y para que si no lo has hecho, lo hagas, porque no hay nada más increíble que disfrutar de esto y de estar en una correcta relación con Dios, que es de hecho el problema principal en nuestras relaciones. Pero en el capítulo 5 entonces decíamos esta lista de bendiciones, y dice en el versículo 1, esto sí es la Reina Valera, la Reina Valedora, no, la Reina Valera dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso es increíble. La necesidad de estábamos enemistados con Dios, en un conflicto con Dios, pero por la fe, ¿te fijas? No por lo que hagamos, sino simplemente confiando en lo que Él ha hecho, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Y mira lo que dice en el verso 5, el clímax de estas bendiciones para mí. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué dice? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay muchas bendiciones, acceso a su presencia, confiadamente al trono de la gracia, y podemos recibir esa gracia, usar de esa gracia, tenemos esperanza, tenemos la capacidad de gloriarnos en medio de los problemas. Dios produce paciencia, nos da una esperanza que no avergüenza, nos da su amor a través de su Espíritu Santo. Esa es la bendición más grande, el Espíritu Santo. Piensa en eso, la persona misma de Dios, porque hemos hablado, y Fermín comenzó diciendo eso en la primera enseñanza, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, no es un ente extraño, es una persona, y es la persona misma de Dios. El Espíritu mismo de Dios es el que nos es regalado. No sé qué regalos
te hayan dado, que alguna vez te haya emocionado mucho, te hayan sorprendido. Hace no mucho tuve la bendición de recibir un bajo eléctrico brutal como regalo. En parte mi esposa me lo regaló y fue increíble, pero nada se compara, cualquier cosa que te puedan regalar, que te puedan dar, no se compara con ¿qué es más grande que Dios? ¿Qué es más grande que la presencia misma de Dios? Saber que el creador mismo del universo mora en ti y que Él vive su vida. Es lo máximo. La persona del Espíritu Santo morando en nosotros ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por eso podemos decir que estamos en Cristo, ¿verdad? Porque Cristo está en nosotros, en la presencia del Espíritu Santo. Y esto es increíble porque ya no solamente está mi carne, porque te acuerdas que hablábamos un poco acerca de esta lucha o acerca de esta realidad de la carne que está en nosotros y que todo el tiempo quiere hacer lo suyo, pero también ahora tenemos al Espíritu Santo y Gálatas 5:17 nos dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras, para que no vivas para ti, para glorificar a Dios. Ya puedes ahora pelear una batalla que antes no existía, porque simplemente eras llevado por tu carne. Pero ahora, por el Espíritu hay una lucha, y eso es bueno, es bueno. Todo el tiempo estamos batallando, y es difícil, es cansado muchas veces, es agotador muchas veces, pero es bueno, porque esa lucha revela que realmente eres un hijo de Dios, que has sido sellado por el Espíritu Santo y el Señor está haciendo una obra en ti y te está perfeccionando y está trabajando en tu vida. Y batallamos, hay deseos en nuestra carne siempre tira para un lado, el Espíritu nos lleva a otro lado y estamos en eso todo el tiempo. Y eso individualmente, ¿no? Pero luego, ya casados, pues es tu batalla con la batalla de tu esposa. Y por ahí hay un pecadorcito que después vino, pecador con pecadora y pecadorcito diciendo amén, ¿no? Y estás batallando constantemente y se va poniendo bastante interesante el ambiente en casa, ¿verdad? En esta lucha constante que hay. Se pone duro, se pone difícil. Pero me gusta saber que tenemos una ayuda y que tenemos ya la victoria en medio de esa lucha. Me gusta mucho lo que Pablo en el capítulo 7 de Romanos, esto es como introducción para entrar al capítulo 8, pero en el capítulo 7, antes de entrar al capítulo 8, hablando de esta lucha, me gusta la descripción tan sincera que Pablo hace respecto a eso, cómo se siente. En el versículo 15 dice, hago lo que no entiendo, perdón, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces decimos que el Espíritu mora en mí, pero el pecado mora en mí. Entonces, ¿el Espíritu mora en mí o el pecado mora en mí? ¿Cuál es la respuesta? Los de Santa Mónica la saben. ¿Cuál es la respuesta? Sí. Ambas cosas son reales en mi vida. Y dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Quiero agradar a Dios, quiero vivir para Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué le queda a Pablo decir en el verso 24? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta lucha es tan fuerte. Yo no sé si te has sentido así en algún momento. Bueno, si estás vivo te has sentido así, sin duda. Porque mucha gente dice, esto Pablo lo escribió yo creo que antes de ser cristiano, ¿verdad, brother? No, yo creo que esto define muy claramente lo que es la vida cristiana, esa lucha constante. Y me gusta eso porque le obliga a voltear al cielo. Cuando te encuentras así, con esta batalla y fallando y haciendo lo que no quieres, y ya le dije, me prometí que no le iba a contestar de esa manera. Y lo dije una vez más, y otra vez, y me pasó, y otra vez.
¿Qué me queda? Voltear al cielo. Es interesante cuando tú observas en ninguna otra sección del Nuevo Testamento, de los versos 15 al 24, te vas a encontrar a Pablo hablando tan enfáticamente de él, como que enfocado en su incapacidad o en su lucha, ¿no? Lo que no hago, ¿no? Yo hago, no lo entiendo, verso 15, no hago yo, sino lo que aborrezco, yo eso hago, lo que no quiero, hago, apruebo, yo. Versículo 18, mi carne, mi hacerlo, yo, verso 19, no hago, no quiero, verso 20, queriendo yo, verso 21, verso 22, me deleito, etcétera. Mis miembros, mi mente, mis miembros, verso 24, miserable ¿de quién? De mí. Es enfático, está viéndose a sí mismo, está enfocado en sí mismo y muchas veces por eso no salimos, por eso estamos, ahora sí que por eso estamos como estamos, ¿no? Porque estamos viéndonos a nosotros y porque estamos enfocados en nosotros y porque lo que necesitamos, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? ¿De dónde va a venir la ayuda? Necesitamos alzar los ojos a los montes y mirar al único que puede intervenir y hacer algo, que es el Señor. No hay otra manera. Por eso me encanta este versículo 25. Gracias doy a Dios, miserable de mí, ¿quién podrá librarme? Gracias doy a Dios, verso 25, por Jesucristo, Señor nuestro. Esto es increíble. Y al final es muy interesante porque dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y dices, Pablo, ya la tenías. O sea, terminaste, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ya, capítulo 8, ¿no? Ahora pues, pero hay una frase ahí que es muy interesante. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo? Hay una lucha. Todavía va a haber una lucha. Sí, tengo que voltear al cielo, pero la lucha no va a terminar, es constante. Y tengo que estar constantemente volteando al cielo y tengo que estar constantemente recordando de dónde viene la ayuda, pero va a seguir la lucha. Y es lo que dice. Sin embargo, me encanta porque esto es previo al capítulo 8, donde nos va a enseñar cómo es que tenemos ayuda en medio de esta lucha, cómo tenemos ayuda en medio de esta debilidad y esta condición en la que nos encontramos día a día. El versículo 26 de Romanos 8 tiene una frase que la leo y me llena de esperanza y me da paz cuando me veo en este conflicto, cuando me veo en esta lucha. Dice Romanos 8:26, el Espíritu, ¿qué dice? De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hablábamos de ayuda, hemos estado hablando de ayuda, el ayudador, el Espíritu Santo. Necesito ayuda en mi debilidad. Y está disponible para mí. Y hay grandes beneficios de la presencia del Espíritu. Sí hay una lucha, pero mira lo que dice, ahora sí, Romanos 8, en el versículo 1 nos dice de la siguiente manera. Ahora pues, vamos a ver los primeros 14 o 16 versículos, todavía estoy viendo. Pero la idea es, no podríamos ver todo el capítulo por cuestión de tiempo, pero te animo a que este capítulo no solamente lo leas, lo estudies, sino si puedes lo memorices. Es un texto brutal. Ahora pues, ninguna condenación, dice, hay para los que están, ¿qué dice? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, lo primero que quisiera que abrazaras el día de hoy es esta verdad, que es una realidad para ti si estás en Cristo Jesús. La Biblia dice que no hay ninguna condenación. Ninguna, no hay ninguna. No dice hay menos condenación o hay poquita condenación. No hay condenación, ninguna condenación para mí si estoy en Él, porque en la cruz del Calvario el Señor exclamó, pagado por completo. Así es que ya no hay condenación, abraza esa realidad. Toda tu deuda, toda tu culpa, toda tu vergüenza fue pagada completamente en la cruz del Calvario. Eso es lo primero de lo que tengo que estar seguro si estoy en Él. Pero si no estoy en Él, ¿no? Porque dice para los que están en Cristo Jesús. Pero si no estás en Cristo Jesús, si no has puesto tu fe y tu confianza en lo que Él ha hecho y has echado mano del único recurso de salvación que Dios ha ofrecido en la persona y la obra de Cristo, entonces, dice Juan 3:19, bueno, Juan 3:16, tú sabes, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego nos dice en el 3:19 que la condenación es que la luz, bueno, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, ¿no? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, verso 19, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La condenación, rechazar a Jesús, implica amar más las tinieblas, permanecer en tinieblas y no venir a exponer mi condición como realmente soy. Cuando yo vengo a la luz, ¿qué sucede con la luz? La luz lo expone todo y dice también en 1 de Juan que si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Necesito venir a Él, necesito venir a la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, Juan 8:12, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, no te vayas sin haber venido a la luz. No te vayas a casa, no regreses, no salgas de aquí sin haber venido a la luz. Todavía vamos a tener un tiempo de tomar la cena del Señor. Todavía puedes tratar algunas cosas y puedes hablar con tu esposa algunas cosas. Necesitas venir a Él. Necesitas venir a la luz y necesitas exponer tu condición. ¿Para ser condenado? No para ser condenado, sino para recibir justificación. Para que el Señor te dé esa certeza de que has sido perdonado tu pecado, que no hay ninguna condenación, porque el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. ¿Cuántas historias de libertad no hay entre nosotros al haber venido y expuesto nuestro pecado y al haber hablado de aquello que sí, merecía una justa condena, pero Cristo pagó en la cruz del Calvario? Y qué importante eso, venir a la luz. Primera de Juan 1:5 nos dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Del 5 al 10 dice así, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero mira, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué tan importante es entonces que esta mañana, antes de regresar a casa, podamos venir a la luz, podamos ser expuestos para recibir el perdón? Y el Espíritu Santo me convence de mi necesidad de venir a la luz, de pecado, de juicio, de justicia. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a la luz. Ahora, si tú has respondido positivamente a esta obra del Espíritu, has venido y expuesto tu condición, entiendes que Cristo pagó el precio de tus pecados. La Biblia dice, no hay ninguna condenación para ti. Dicho sea de paso, si tu cónyuge responde positivamente a esta invitación que el Espíritu Santo nos ha estado haciendo continuamente de venir a la luz, y pone su fe en Jesús y en su palabra y abraza esta verdad de que no hay ninguna condenación, ten mucho cuidado de no ser tú quien condene a tu cónyuge cuando el Señor Jesucristo ya ha pagado por esa condenación y ha quitado esa condenación. Si está en Cristo no hay condenación. Y entiendo que hay consecuencias, y entiendo que hay un proceso que tiene que comenzar una restauración y que va a haber dolor y que es difícil a veces escuchar esta traición, este dolor, recibir. Pero hay un ayudador, ¿verdad? Que no solamente va a ayudar al ofensor, sino al ofendido, para poder ser restaurados y para poder cumplir con el propósito y vivir en la libertad que Cristo tiene y ha ganado. Pero me gusta eso. No hay ninguna condenación, pero no solamente no hay ninguna condenación, versículo 1, regresando a Romanos 8, en el verso 1, ninguna condenación.
hay para los que están en Cristo Jesús. Él pagó la condenación y no solamente pagó la condenación, sino que te da poder para hacer lo que dice en el verso 1. No andar conforme ¿a qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vamos a hablar un poco más adelante de esto, porque de hecho pareciera que en los escritos más antiguos esta frase no aparece en este versículo 1, sino hasta adelante, en el verso 4. Pero mira cómo dice en el verso 2, si hemos confiado en Jesús, lo que ha sucedido. ¿Por qué no hay condenación? ¿Por qué hay libertad? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya hemos hablado, la ley del pecado que está ahí en nosotros, que nos lleva una y otra vez a hacer lo que no queremos y estamos batallando. Y esa ley del pecado que tiene como su paga la muerte. Dice, he sido librado de esa ley por la ley del Espíritu de vida en Cristo. Entonces, yo estaba sujeto a la ley del pecado, no podía no pecar, no podía honrar a mi esposa, no podía serle fiel en mi corazón, en mi mente, en mis acciones, no podía. Pero hay una ley que me ha librado de esa ley del pecado, que me lleva al pecado y que me hace pecar. Esa ley, ¿cómo la llama en el verso 2? ¿La ley de qué? Del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida. Esto es increíble. Sí, hay una ley del pecado que está en mis miembros y había una ley que no podía yo evitar. Sin embargo, el Señor Jesús hace operar una ley mayor en mi vida, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Por el Evangelio, esta ley es puesta en operación. Es como esta tarjeta, la llave del cuarto. Si yo la suelto en el aire, ¿qué va a pasar? Va a caer al suelo. Porque hay una ley que es la ley ¿de qué? De la gravedad. La tarjeta es más pesada que el aire, entonces lo desplaza y cae. Pero ¿qué pasa con un ave, con un pájaro, que es incluso más grande y más pesada que la tarjeta? Esa ave, aunque está sujeta a la ley de la gravedad, hay una ley mayor que opera en ella, que es la ley de la vida y la ley del diseño. Y esa ave puede sobreponerse a la ley de la gravedad y flotar por encima de las moléculas del aire, porque hay una ley superior. En nosotros opera una ley mayor que la ley del pecado, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y en nuestro matrimonio podemos vivir por encima de nuestra condición en la carne. Si hemos creído en Cristo, el Señor ha enviado su Espíritu Santo que nos permite vivir por encima de esa ley del pecado. Es lo que dice. Porque lo que era imposible para la ley, versículo 3, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo que era imposible para la ley, por más que la ley me dijera, no hagas esto, por más que el psicólogo me dijera, ¿sabes qué? Aliviánate con tu esposa, ¿sabes qué? Ábrele la puerta del carro, dile chula, ¿no? Por más que te digan, era imposible que yo pudiera cambiar. ¿Por qué? Porque soy débil por la carne. Entonces, no podemos ser cambiados por una serie de reglas. No podemos ser cambiados si nos dicen qué hacer. El retiro por eso no se trata de 7 pasos para un matrimonio feliz o algo así. Porque no podemos cumplir ni con uno. Ya 3, 5, 7, 10, da igual. Estamos atados en la carne, sujetos a la ley del pecado y no puede haber una transformación real por la ley, por los mandamientos, porque te digan qué hacer. Recuerdo la historia en un libro que estamos estudiando en la escuela para padres, de un pastor que su hija empezó a morder, a empujar, empezó a pegar. Entonces hizo una lista con ella de todas las cosas que no se pueden hacer, ¿no? Y no solamente hizo la lista, sino que la hizo memorizar la lista. No muerdo, no empujo, no pateo, no peleo, no escupo o no sé, ¿no?
Y entonces ya iban camino a la escuela, iban repitiendo, a ver, ¿recuerdas la lista? Sí, no muerdo, no empujo, no peleo, no pateo, ok, muy bien. Entonces la dejan en la escuela, media mañana suena el teléfono de la oficina de la escuela. Señor, su hija quiere hablar con usted. ¿Qué pasó, mi amor? Papá, es que torcer brazos no estaba en la lista. O sea, puedo darte una lista de cosas que hacer, pero al final tu carne siempre va a encontrar algo que no está en la lista. Somos así. Lo que es imposible para las listas, lo que es imposible para las reglas, lo que es imposible para los tips o los 7 pasos. Verso 3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios, al condenar al pecado en Jesús, hizo posible que la santidad, la perfección y la justicia de Dios se cumpliera en nosotros. Que la voluntad de Dios y lo que Dios requiere se pudiera llevar a cabo en nosotros, porque estamos en Cristo. Y la justicia y la santidad y la perfección de Cristo está en nosotros, y por la presencia del Espíritu Santo en nosotros podemos entonces vivir por una vida encima de esta ley del pecado. Pero era imposible para mí. Sin embargo, Dios me permite eso. No andar, dice en el versículo 4 al final, no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar, me gusta eso. Que no andamos, dice. Andamos armados. No. Andar, vivir, ser guiados. La Biblia habla de esto como una constante. Andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, ser guiados, es un diario andar, es continuidad, implica el día a día. Esto es importante, porque no es que una vez ya, pides el Espíritu Santo, lo recibes y de ahí en adelante tu matrimonio ya es súper fácil, súper espiritual, no vuelves a pecar. Yo sé que sería padrísimo venir al retiro y nunca volver, yo fui a un retiro en el 2007, no sé, y nunca volví a pelear, nunca volví a tener una discusión con mi esposa. ¿A alguien le ha pasado esto? Así de que, no, pues yo escuché una vez una conferencia que me arregló todos los problemas, Ya. No, la carne sigue ahí. Tienes que ser guiado, tienes que andar todos los días, porque todos los días está la lucha presente. Y está la carne, pero no nos domina la carne, no nos dirige la carne, porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza al poner su Espíritu Santo en nosotros, y ahora Él es quien nos dirige. La carne sigue ahí, los conflictos siguen ahí, pero ahora cada desacuerdo es una oportunidad para que el Espíritu nos dirija. Todos los días tienes un montón de oportunidades para que el Espíritu Santo te dirija. Todos los días tienes un montón de oportunidades para andar en el Espíritu y para morir. Antes no tenías esas oportunidades, no tenías la opción. Era bronca o bronca, tú escoges. Éramos inevitablemente dominados por nuestra carne, pero Cristo, al vencer al pecado en la cruz, abrió la posibilidad de que eso cambiara. Y envió a su Espíritu y condenó al pecado en la carne. Ya no soy yo el condenado, el pecado es el que ha sido condenado y me dio su Espíritu. ¿Y cómo puedo estar seguro de que esto es así? Porque ¿no te ha pasado de que, pues es que sí, pero yo a veces dudo la neta de mí? Se ponen las cosas tan tensas con mi esposa que digo, ay, Señor, ¿sí soy o no soy? ¿No? ¿Y cómo sé que realmente soy? No vaya a ser que creía, ¿no? En aquel día que yo... Me encanta cómo el Señor nos quiere ayudar a entender de una forma muy sencilla. ¿Cómo sabemos si estamos en la carne o en el Espíritu? Versículo 5, y inspira a Pablo el Espíritu a escribir esto, ¿no? ¿Cómo puedes saber? Mira esto. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Está claro? ¿En qué estás pensando? ¿En qué pensamos normalmente? ¿Qué es lo primero que viene a mi mente cuando hay conflicto? Recursos de la carne, ¿no? O pensamientos carnales. Esta chava está loca. No se lo digo yo. Pero estoy pensando, ¿en qué estoy pensando? Y si en ese momento, ayer mi esposa y yo tuvimos una bronca.
Dios fue bueno, estuvimos hablando. Pero una de las cosas que me ayudó muchísimo fue este versículo. Que me dije, a ver, mi amor, dice, pero es que ¿por qué te quedas callado? ¿No? Y yo, "Que- es que no me dices nada. Bueno, no voy a dar detalle, pero le voy a llegar al punto. El punto es que me di cuenta de lo que estaba pensando. Porque me pregunté, o sea, ¿qué onda conmigo? Soy pastor, mañana voy a predicar en el retiro de matrimonio y semilla de mostaza 2019 y no puedo resolver esto. Y no sé qué decir, ¿no? O sea, ya escuché a Talí bien perro, a Lenin, Fermín, y así adorando a Dios, Padre, y de repente llega el momento y digo, ¿qué hago, no? Pero de repente, ¿en qué estoy pensando, no? ¿En qué estoy pensando? Le empecé a contar mis pensamientos. Se empezó a reír. ¿Cómo crees? En serio, mi amor, estoy mal. Pienso puras tarugadas. Mientras tú me estás hablando, quiero salir corriendo y aventarme al mar. Es lo único que estoy pensando. Y me dice, ok, está bien. Que decía Talí, pues hablen, pues hablamos, ¿no? Va, está bien, hablamos. Y le empecé a decir varias cosas, pero ¿sabes qué fue tan bueno detectar y decir, bueno, gracias a Dios que solamente lo pienso, ¿no? Pero que también mis pensamientos de pronto vienen a, Señor, no podemos sin ti. Y por eso estamos aquí. Gracias por traernos a este lugar. No podemos. Ayúdanos. Si tú no nos ayudas, esto va a tronar. Aquí en el retiro de matrimonios. Pastor, a ver si al final oras por nosotros. Y el Señor es tan bueno. Porque de alguna manera nos lleva una vez más nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y no nos deja, porque si ese pensamiento se entregara a esos deseos y simplemente después del pensamiento viene el ocuparse, mira cómo dice en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne, versículo 6, es que muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y si esos pensamientos de pronto se tornan en tus acciones y empiezas a vivir y actuar a la luz de lo que esos pensamientos, entonces vas a ir a la muerte. Pero de pronto puedes recordar, tenemos un ayudador, no estamos solos en esto, vamos a orar, no vamos a dejarnos vencer, no vamos a tirar la toalla. Brother, hay broncas todo el tiempo, diario hay problemas. Y no por ser pastor y esposa de pastor, eso significa que nuestro matrimonio es increíble todo el tiempo, ¿no? Hay problemas en el retiro de matrimonios, después de escuchar la prédica, antes de subirme a predicar, lo hay, porque hay una lucha. Y porque a veces estás cansado y porque a veces estás bloqueado. Pero hay un ayudador. Y hay esperanza para ti y para mí, porque este capítulo dice que no hay ninguna condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús, que podemos revisar nuestros pensamientos. Y el pensar en las cosas del Espíritu es increíble porque nos lleva a ocuparnos de las cosas del Espíritu y esto es vida y paz. La historia, ¿en qué terminó? ¿En muerte? El día de ayer, gracias a Dios, no. Por su infinita misericordia y su favor terminó en paz, ¿no? Y estamos en paz, ¿verdad, amor? ¿Estamos en paz? Estamos en paz. ¿No? Porque no nos dejamos vencer por eso. No por nosotros, porque ¿quién es capaz? Los designios de la carne son enemistad y para allá vamos. No se sujetan a la ley de Dios. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado. Y aunque hay una lucha, si salimos es porque el Espíritu está ahí. Y eso es increíble, porque el Señor, sí tengo el Espíritu, no lo tengo, Señor, ¿por qué me siento así? Y el Señor me dice, sí, sí está. Y el Espíritu mismo, versículo 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahí hay paz. El ocuparse de la carne, dice, es muerte. Entonces, no solamente pensar, sino ocuparse. Y empiezas pensando en algo y de repente terminas ocupándote de eso. A veces no tenemos vida y paz porque no estamos ocupándonos de las cosas del Espíritu. Las ecuaciones en este capítulo son muy sencillas, son muy claras. Quiero tener vida y paz, ¿qué necesito?
ocuparme del Espíritu. Pero antes de eso, todavía lo traza más atrás. Antes de ocuparme del Espíritu, necesito saber que soy del Espíritu. Necesito saber que soy del Espíritu. Versículo 7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces regreso al punto. Todo esfuerzo en mi carne por querer arreglar las cosas, por querer salvar mi matrimonio, los designios de la carne, ¿qué dice? ¿Son una opción para resolver tu conflicto con Dios y con tu esposa? Son enemistad. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cualquier esfuerzo en mi carne por querer hacer un cambio es absolutamente inútil. No, mi carne está enemistada con Dios. Está ahí todo el tiempo y está incapacitada todo el tiempo. No hay manera de lograr estar en amistad con Dios y amistad con mi esposa, por ende, por ningún esfuerzo. ¿No que dijo Lenin que no dijera que no puedo? Sí, pero ¿qué es lo que te va a llevar de hacer el cambio del no puedo al puedo? ¿Cuál es el factor que hace la diferencia? El Espíritu de Dios. Sin el Espíritu no puedo. Ahí está, es imposible para la carne, pero con el Espíritu me da poder para poder. ¿O cómo era? Lo tengo aquí en mis notas, dices, me encantó eso. Entonces, ¿estoy intentando hacerlo sin el Espíritu o estoy rindiéndome al Espíritu para que me dé el poder de hacer lo que en mi carne es imposible hacer? Si me enfoco en echarle ganas, si me enfoco en poner todo lo que tengo para mejorar mi matrimonio, ¿vas a poder? La fuerza de voluntad puede, quizá muy poco, por un poco de tiempo logre, no lo suficiente, créeme. Y es que puede pasarnos, llevamos varios retiros, hemos escuchado conferencias y no, pues ya entendí, ok, tengo que amar a mi esposa, tengo que respetar a mi esposo, tengo que traer a la luz lo que tengo que traer a la luz, tengo que ser un mejor esposo, intento cambiar mi tono de voz, intento cambiar mi comportamiento, mis palabras, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos orejas, ¿no? La llevo a cenar, la tomo de la mano. Pero si es un esfuerzo de mi carne y no es resultado de la presencia, de la guía del Espíritu Santo, ¿sabes qué? Sigue siendo tu carne, una carne cariñosa tal vez, una carne amable, pero una carne al final enemistada con Dios y por lo tanto enemistada con tu cónyuge, full. Y vas a terminar en el mismo punto. ¿Y sabes qué? No vas a poder agradar a Dios, versículo 8, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, que dicho sea de paso, es el propósito principal de nuestro matrimonio, agradar a Dios y glorificar a Dios, porque no estamos aquí tratando de resolver problemas nada más con el fin de tener familias felices en Semilla de Mostaza. Todo lo que hacemos, todo lo que predicamos, el fin de nuestro matrimonio, de nuestras vidas, es la gloria de Dios, para eso existimos. Eso, si eso no está claro, estamos peleando sin tener un rumbo claro y sin tener una meta clara. Es la gloria de Dios y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces te das cuenta, no necesitamos solamente un cambio de acciones, no necesitamos una lista de reglas o de pasos a seguir. Lo que necesitamos es un cambio de quien nos controla. Dejar de vivir según la carne y empezar a vivir en el Espíritu. Cualquier otra cosa, cualquier otro esfuerzo, por bueno que parezca, no puede agradar a Dios y no va a dar resultado y va a ser inútil. Puede aparentar que da resultado, pero en realidad no está llevándote a cumplir el propósito por el cual existes. Va a ser inútil. Pero verso 9. Pero mis hermanos, ustedes no viven según la carne, ¿verdad? Sino según el Espíritu, ¿verdad? Yo hasta ayer hubiera dicho, sí, amén, ¿no? Hasta ayer antes de las... Y de repente viene y digo, ay, Señor, estoy en la carne, estoy en el Espíritu, ¿en qué estoy? Entonces tuvimos que orar y tuvimos que hablar. Pero dice, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. ¿Vives según la carne o según el Espíritu? ¿Qué te domina? ¿Qué te caracteriza? ¿Cuál es la constante en tu vida? ¿El Espíritu
Porque la carne está ahí y la carne puede ser la variable, pero si la carne es la constante y la variable es el espíritu, hay algo que tratar antes de irnos, ¿verdad? Si es que el espíritu, mira esto, es increíble. Ustedes no viven según la carne, sino según el espíritu, ¿verdad? Si es que el espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Y aquí está el punto. ¿Tienes al espíritu de Cristo? No te estoy diciendo que porque eres una buena persona. Tienes al espíritu de Cristo porque sabes, tienes esa certeza de que no hay ninguna condenación para ti a pesar de lo que eres, que aún en medio de los conflictos y del problema y de las broncas y de las diferencias, sabes que estás bien chafa y que necesitas ayuda y reconoces que necesitas ayuda y ves la ayuda viniendo de parte de Dios en esos momentos donde no ves salida y de repente ¡pum! Dios te da la salida y Dios pone las palabras y Dios acomoda las cosas y de repente es como ¡wow, Señor, gracias! Y vienen los versículos a tu mente. ¿Tienes esa ayuda? Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Él quiere que seas suyo. Él no quiere tus buenas acciones. Él no quiere tu religión. Él no quiere que le eches ganas. Él te quiere a ti. Él te quiere todo. Él quiere sellarte. Él quiere llenarte. Él quiere vivir en ti. Él quiere cambiar tu vida de dentro hacia afuera. Y que lo que hagas no sea un esfuerzo de la carne, sino fruto del Espíritu en tu vida. ¿Ya recibiste al Espíritu de Cristo? ¿Has recibido el Espíritu de Dios? Dice en el versículo 10, pero si Cristo está en ustedes, hasta ahí, pero si Cristo está en ustedes, ¿cómo es que decimos que Cristo está en nosotros? Por el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Decía Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Ya no vivo yo, ¿quién vive? Cristo en mí. Y lo dice ahí, si Cristo está en ustedes, si Cristo vive en ti, entonces ya no vivo yo. Entonces ya no amo a mi cónyuge yo, ahora ama a mi cónyuge Cristo en mí. Ya no perdono a mi cónyuge yo, ahora perdona a mi cónyuge Cristo en mí. Ya no resuelvo los conflictos yo, ahora resuelve los conflictos Cristo en mí. Ya no respondo a las agresiones yo, ahora responde Cristo en mí. ¿Cómo respondería Cristo? Pero si Cristo está en vosotros, mira esto, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Estamos muriendo. Pero el espíritu, ¿qué dice? Vive, versículo 10, a causa de la justicia. Nuestro cuerpo se está muriendo. Y esto es resultado del pecado. Y hay enfermedad, y hay decadencia, y va para el caos. Va a morir. Tu cuerpo está muriendo. No necesito explicártelo demasiado, ¿verdad? Lo ves todos los días. Pero tu espíritu está vivo por la justicia de Cristo. Entonces, hay problemas, hay enfermedad, puede haber cáncer, puede haber muerte. Ahí lo dice. El cuerpo en verdad está muerto. Pero tenemos vida espiritual. Y podemos vivir por encima de las circunstancias físicas y de lo que estamos atravesando físicamente, muriendo. Porque es eso, es esa decadencia que a veces se convierte también en un tema en nuestro matrimonio y en nuestras relaciones. Enfermedad, degradación, corrupción. Pero tenemos esperanza, porque dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esto es increíble. La obra del Espíritu Santo trasciende no solamente vivificándonos en esta vida y capacitándonos para amar, sino que nos va a resucitar, así como resucitó a Cristo Jesús en el futuro. O sea, en otras palabras, la obra que el Espíritu hace no solamente es temporal, es una obra eterna. Como decía Talí, ¿no? Que un día vamos a estar de frente, nuestro matrimonio va a estar delante de Dios y vamos a estar frente al trono y vamos a poder ser hallados
justificados, santificados y glorificados por una obra del Espíritu. Entonces, solo piensa eso. Dios con su Espíritu está haciendo una obra trascendental. Dios con su Espíritu está haciendo una obra más grande que solamente resolver tu problema de aquí y de ahora. Y puedes vivir con eso en la mente y enfrentar las situaciones matrimoniales presentes pensando a futuro, pensando hasta dónde el Señor te va a llevar, pensando en todo lo que implica. Sí, tu cuerpo está muerto en verdad, pero el Espíritu vive a causa de la justicia y Él va a vivificar tu cuerpo mortal. Tenemos esa esperanza. Entonces podemos no mirar las cosas que se ven solamente, sino las que no se ven. Porque lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Y por eso en el verso 18 del capítulo 8 nos dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios quiere hacer no solamente una obra temporal en mi vida, sino una obra permanente y que trascienda incluso en aquel día en el que seamos resucitados. Su Espíritu es poderoso para llevarnos en todo el proceso. No te va a abandonar en tu bronca de ayer, Raúl Eitzel. Ahí va a estar. No te va a abandonar en tu bronca de mañana. No te va a abandonar en tu bronca de la semana. No te va a abandonar en las situaciones, en los conflictos. Él está ahí y te va a recordar y te va a vivificar y te va a recordar las palabras de Cristo. Entonces concuerdo con Pablo en el versículo 12 completamente. Así que, hermanos, ¿qué dice? Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Deudores somos. ¿No te sientes en deuda al ver la bondad de Dios? Qué bueno ha sido Dios, que no nos ha dejado así nada más huérfanos o a la deriva. Pues ahí le echan ganas, ¿no? Qué bueno que ya confiaron en mí para salvación, pero ahora le van a echar todas las ganas que puedan para salir adelante en el proceso. Yo les bendiga. Hasta luego. Y se va. Sino que viene y mora en nosotros. ¿No te sientes tan bendecido de saber que tienes un ayudador, que está haciendo una obra que no solo es temporal, que es eterna en tu vida, en tu matrimonio, que tiene un propósito? Más adelante va a decir que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. No podemos amar a Dios sin la ayuda del Espíritu. Pero no te sientes en deuda. Dice, deudores somos. ¿Qué nos queda decir? ¿Qué nos queda hacer? Lo único que nos queda es responder. Estamos en deuda, dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Pero somos deudores. Él nos ha dado tanto, ha quitado nuestra condenación, nos ha dado su Espíritu para poder, ¿no? Es poder para poder. Somos deudores a tanta gracia. Él no nos debe nada. Él no nos debe nada. Nosotros le debemos todo. Nuestra vida física y espiritual, y lo más lógico es rendirnos para ser guiados por su Espíritu. Y su Espíritu nos va a llevar a pensar en las cosas del Espíritu, ocuparnos del Espíritu, pero también algo más, verso 13. Su Espíritu nos va a llevar a pensar en las cosas del Espíritu, ocuparnos del Espíritu, pero también a hacer morir las obras de la carne. Si viven conforme a la carne, morirán, pero si por el Espíritu, ¿te fijas? ¿De qué manera hago morir las obras de la carne? ¿De qué manera digo no al pecado en mi vida? Por el Espíritu. Si su Espíritu mora en nosotros, nos va a llevar a hacer morir las obras de la carne. Y me gusta eso. Si por el Espíritu haces morir, no dice si por el Espíritu mejoras, ¿no? O mitigas un poco la carne, sino la haces morir. ¿Qué tengo que hacer con mi carne? Tengo que hacerla morir. Porque los que son de Cristo, verso 24, Gálatas 5. Gálatas 5, 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si somos deudores a tanto amor, la única manera lógica de responder es pensando, ocupándonos y haciendo morir las obras de la carne y dejando que su Espíritu nos guíe. Por último, versículo 14, mira esto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Parte del test, ¿no? En qué piensas, en qué te ocupas, de acuerdo a qué andas o de acuerdo a qué vives, pero también quién te guía. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quién guía tu matrimonio? ¿A quién le pides consejo? Oye, no sé qué hacer. ¿A dónde voy? ¿Quién te está guiando como esposo? ¿Quién te dirige cuando estás en medio de esa conversación, de esa discusión? Respecto a las decisiones con tus hijos, ¿quién te guía? Me encantó tal y decía, Jesús quiso que mi hija fuera a Boston. Él es quien manda. Él es quien guía. No solo es quien manda, porque ese sí, ¿no? Y decía, Él es quien manda. No es que mando yo, manda el Señor, sí. Pero tiernamente nos guía y nos dirige. No nada más nos manda. O sea, estuvo mal. No. No es el énfasis solamente en manda y punto, sino porque Él es un padre amoroso. Y yo lo que hago con mis hijos no solo es eso, mandarles, ¿no? Y tú haces esto ¿por qué? Porque yo soy tu padre. ¿Cómo la ves, hijo? ¿No? Sino, a ver, ven, yo te voy a ayudar. Es que no puedo. Sí, ya sé que no puedes, ven, yo te voy a ayudar. ¿Quién dirige tu matrimonio? ¿Quién es, cuando estás haciendo tu presupuesto, el que dice tanto para acá y ves que no alcanza el dinero? Y ¿quién está a cargo de las finanzas? ¿Quién dirige tu economía? ¿Quién dirige cuando alguno de los dos peca, necesitan perdón, necesitan restauración? ¿Quién dirige eso? ¿Es tu carne? ¿Son tus deseos? ¿Es tu perspectiva? ¿Es tu punto de vista? Es enemistad para con Dios y no vas a poder agradar a Dios, y fuiste creado para agradarle, y si no le agradas vas a estar frustrado. ¿Y por qué te sientes así? Es que no me sale nada, es que no es tan bien la economía, porque ¿quién está guiando? Tu carne. Tienes al Espíritu de Dios, eres un hijo de Dios, entonces déjalo hacer su trabajo, déjalo que te guíe. No quieras tomar el control que solamente, el papel que solamente Dios tiene, y sabe hacerlo mejor que tú. Tenemos un ayudador que quiere guiarnos, pero qué importante reconocer nuestra necesidad de ayuda. Eso es lo más importante. Tú sabes, un salvavidas sabe que no va a poder rescatar a alguien que está intentando nadar. Incluso puede ser peligroso sacar a alguien que aún no está suficientemente cansado, porque, o sea, puede incluso terminar hundiendo también al rescatista si se desespera. Y tiene que estar ya, o sea, necesito ayuda y por favor, auxilio y clamar. No hay otra manera. Así el Espíritu Santo. Si nosotros no venimos al punto de decir, no puedo, Señor, ayúdame. Quizá ese es el problema, que no has reconocido que necesitas ayuda, que necesitas dirección, que necesitas guía, y que lo estás intentando hacer en tus propias fuerzas. Y las olas de los problemas a veces son lo que nos lleva a pedir ayuda. Qué bueno que estás en este punto. Qué bueno que traes problemas. Qué bueno que traes conflictos para que entonces puedas reconocer de una vez por todas. No puedes, no has podido. Y como dijo don Teofilito, ni podrás. Solamente el Señor puede dirigirte. El Señor puede ayudarte. Él quiere darte esa seguridad. Él quiere darte esa ayuda. Él quiere libertarte de la ley del pecado y de la muerte y darte la vida y la paz, pero vas a pedir auxilio. Solo leemos versos 15 y 16, donde dice que hemos recibido no un espíritu de esclavitud para estar en temor, ya Lenin hablaba de esto, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Tenemos un espíritu que nos lleva a nuestro papá, dirigirnos lo que hablábamos, Él nos toma de la mano. No tengo yo que tomar las decisiones, Él puede dirigirme. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Tienes este testimonio morando en ti? Finalmente, ¿tienes este testimonio morando en ti? ¿Qué dice el Espíritu? Si tú te detienes y oras y dices, Señor, soy tu hijo. ¿Tienes esta certeza dentro de tu corazón de que eres su hijo? ¿De que lo necesitas?
Separados de ti no podemos hacer nada, Señor. Una y otra vez nos muestras nuestra incapacidad, nuestra debilidad, nuestra condición. Pero también, Señor, nos recuerdas que los recursos espirituales que necesitamos para poder vivir por encima de esa incapacidad están ya disponibles para nosotros porque Cristo en la cruz del Calvario, con su sangre, compró nuestras vidas, resolvió nuestro mayor problema e hizo posible que el Espíritu Santo nos sellara, nos hiciera suyos. Y hoy por ese Espíritu podemos vivir por encima, Señor, de esta ley del pecado que aún mora dentro de nosotros, pero podemos no pecar, podemos amar, podemos perdonar, podemos pensar, ocuparnos y hacer morir las obras de la carne, pensar en las cosas del Espíritu, ocuparnos de lo que tú quieres y hacer morir las obras de la carne. Y Señor, todo esto es posible para tu gloria y tu honra a través de nuestros matrimonios y nuestras familias, Señor. Hay muchas cosas, Señor, que podríamos extraer y meditar en pasajes como estos que hemos leído, pero, Señor, queremos simplemente rogarte que nos des certeza hoy. Y que si alguien en este lugar no tiene la certeza de su salvación, que no tiene seguridad de que ha nacido de nuevo, de que ha sido sellado, de que tiene un ayudador, yo te ruego, Señor, que tú envíes tu Espíritu como lo hiciste conmigo aquel día, Señor, en el que a través de un quebranto profundo no me dejaste y no me abandonaste, Señor, sino que me ayudaste, interviniste, Señor, y todo fue diferente, Señor. Tú puedes hacer que todo sea diferente hoy también. Necesitamos esta obra individualmente, pero como matrimonio, Señor. Tú has dicho que podemos venir a ti todos los que estamos trabajados y cansados, y que tú nos darías descanso, Señor. Y eso hacemos hoy. Venimos por tu Espíritu. Completamente convencidos de nuestra necesidad de ayuda, porque tu Espíritu nos ha convencido, Señor, a rogarte que hagas algo, Señor, en nosotros. Y yo sé, Señor, que saliendo de este lugar donde ya el ambiente quizá no está tan bonito, Señor, mar, palmeras y todo adecuado, Señor, todo preparado, y nos enfrentamos a la realidad, Señor, y nos enfrentamos una vez más a los conflictos, a los problemas, Señor, a diferencias, a situaciones, a lucha. Podamos, Señor, ser guiados y dirigidos por tu Espíritu. Que podamos, Señor, pensar en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad una vez más. Pero también queremos venir a la cruz, Señor. Queremos venir a recordar que tú pagaste para que pudiéramos ser hechos hijos tuyos, para que tu Espíritu morara dentro de nosotros. Y poder tener tu Espíritu tuvo un costo muy alto, pero tú decidiste pagarlo, Señor, para no dejarnos a nuestra suerte, sino acompañarnos, Señor, en todo el proceso y aún más allá de la muerte, Señor. Tú nos guías, nos acompañas y haces tu obra. Así que, Padre, por favor, permítenos venir a la cruz en esta hora. Permítenos recordar el precio que pagaste. Ayúdanos, Señor. Vamos a hacer de esta canción nuestra oración. Los pastores van a estar repartiendo los elementos de la cena y después lo vamos a tomar juntos. Si quieres estar en tu lugar, sentado, orando, si tienes algo que hablar con tu esposa, la Biblia nos dice que debemos probar nuestro corazón antes de tomar la cena. Debemos examinar y entender lo que significa y representan estos símbolos. Y te invito a eso, a que agradezcas al Señor el que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, y entiendas no solamente como el ritual típico de terminar
el retiro como cada año, sino decir, Señor, una vez más, gracias, porque lo que era imposible para mi carne, tú enviaste a tu Hijo en semejanza de carne y de pecado para condenar al pecado en la carne y pagaste por mi deuda.